Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Espero que bien. Bueno, como complemento a la clase presencial virtual sobre la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, voy a generar un breve tutorial centrado comentando y bicheando un poco el preámbulo. Es una parte de las leyes que a algunos de nosotros no le solemos dar la importancia que tiene. Entonces yo me obligo, cuando sale una normativa nueva, pues a leer con tranquilidad el preámbulo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí como refuerzo y base para ya la clase presencial virtual, que tendrá lugar dentro de unos días. La Ley Orgánica 3/2018. Bueno, antes de iniciar este tutorial sobre la temática que he comentado, pues quiero poner en valor una campaña que la puso en marcha, que recientemente la ha puesto en marcha la Agencia Española de Protección de Datos, junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Igualdad y la organización Pantallas Amigas sobre, bueno, con la finalidad, la campaña se llama El control es tuyo, que no te controlen, con la finalidad de ayudar a los adolescentes, a los menores, a detectar el acoso y la violencia de género digital. Sugiero que le eches un vistacillo. Yo publiqué el mismo día de la campaña, ya publiqué una nota en el sitio de protección de datos personales, protección de datos, y bueno, aquí tenéis incluso, bueno, link a la, a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde ya amplían la información, y también un link a un cartel que la verdad es que de un golpe de vista te habla de, bueno, sobre cajetín del móvil, las cosas raras que te pueden pasar, que le pueden pasar a los chicos y las chicas en el móvil, qué pasa si te está acusando y el protocolo para denunciarlo, ¿no? En un canal prioritario que tiene la Agencia Española de Protección de Datos. Muy interesante. Bien, bueno, como ya hemos comentado en la introducción del curso, en la clase introductoria, tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que sabéis que se publicó en el año 2006, perdón, 2016, y que daba 2 años de plazo hasta el 2018, daba a todos los países miembros de la Unión Europea para que adaptaran sus ordenamientos jurídicos nacionales en materia de protección de datos al, al, a este reglamento europeo, ¿no? Bueno, publiqué en el año 2006 una indexé el reglamento y luego lo he ido actualizando. Bueno, lo tenéis hasta el 2018, creo que lo estuve actualizando. Lo tenéis en el material de trabajo. Bien, como siempre, bueno, como ya desgraciadamente viene siendo habitual, llegamos tarde y a prisa a adaptar la normativa europea al ámbito de nuestro país, de España, hasta tal punto de que a partir de mayo de 2018, pues sí o sí se aplicaba el reglamento cuando todavía no había salido la ley orgánica de adaptación. En noviembre de 2017 tuvimos acceso bueno, había varios proyectos de leyes orgánicas bueno, que estaban ahí, los estuvimos trabajando, pero como sabéis, no fue
hasta el 5 de diciembre, en el que ya el legislador español pues, aprobó la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Luego, bueno, posteriormente se ha generado vía no jurisprudencia, pero bueno, la Agencia Española de Protección de Datos tiene identidad propia para establecer criterios sobre determinados aspectos, ¿no? Que sí, esto ya sí lo veremos en las dos clases presenciales sobre el respecto. Bien, vamos a centrarnos hoy en este tutorial que estará colgado en la plataforma para que lo veáis todos los que estéis interesados como material complementario. Pues vamos a leer un poco, voy a sacar ese preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018 que, bueno, entró en vigor, se publicó en el BOE el 6 de diciembre, entró en vigor el 7 del 12 del 2018, el día después, y bueno, la última actualización al respecto pues, ha tenido lugar el 25 de 6 del 2019. Sugiero, como ya he comentado, que procuréis en la medida de que el entorno informático, en este caso el portal del BOE, lo permita, trabajar o echarle o bichear los textos consolidados por si hay alguna otra normativa posterior que modifica alguna parte del articulado de la normativa original, ¿no? Bien, el legislador de entrada nos dice que la protección de las personas jurídicas, de las personas físicas, es un derecho fundamental que aparece en el artículo 18.4 de la Constitución española. ¿Veis qué constitución tenemos aquí tan bonita? Siempre es bueno que tengamos, a mí me gusta tener en la mano, siempre a mano, una constitución para ir bicheándola siempre que se dé lugar. El artículo 18.4, bueno, yo, bajo mi punto de vista, todo el artículo 18 es importante. Lo que pasa es que aquí ahora en esta ley 3/2018, pues el legislador quiere poner en valor la parte digital, pero todo influye. El punto 1, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El punto 2, el domicilio es inviolable. El punto 3, se garantiza el secreto de las comunicaciones. Y el punto 4, pues dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. De hecho, bueno, ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1998, pues hablaba de esa garantía a las personas del ejercicio, o sea, del control sobre sus datos personales, cualquiera que fueran los datos personales, y sobre su uso y el destino al que iba derivado esos datos, ¿no? Para evitar ese tráfico ilícito de los mismos o lesivo para su dignidad y sus derechos como personas, ¿no? Esto propiciaba esa facultad del ciudadano y de la ciudadana para oponerse a que determinados datos personales fueran usados para fines distintos a aquel que justificaba su obtención. Algo tan fácil, tan básico, tan sencillo, pues, bueno, luego se montan unas historias, unos procedimientos en el que bueno, el legislador no cumple el mandato de la Constitución española, ¿no? Y a pesar que incluso poderes del Estado, como en este caso el Poder Judicial, pues va dando toque al respecto, ¿no? Luego hay otra sentencia, la 292/2000, que considera como derecho autónomo e independiente, ¿no?
decir, esa disposición y el control sobre mis datos, tus datos personales, que nos faculta, te faculta, me faculta para decidir cuáles de esos datos voy a proporcionar a un tercero, ¿eh? ¿Y por qué? Sea el Estado o sea un particular. Obviamente hay, como sabéis, pues imperativos legales, necesidad de trasladar datos. Cuando me para un policía y me pide identificación, obviamente tengo que identificarme, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley, ¿no? Eh, pero yo tengo, o sea, puedo decidir en otros muchos estadios eh, relacionales cuáles de esos datos puedo dar, si quiero dar, a quién lo quiero dar y qué potestad tiene ese tercero para, para recabar. Y siempre, pues que quiero saber dónde están mis datos y en cualquier momento puedo oponerme a su uso. Oye, sí, te dije que sí lo podías utilizar, pero ya no quiero que lo utilices, ¿no? Bueno, pues eso se hablaba de la jurisprudencia, el poder judicial nos lo decía, nos daba el toque desde el año 2000 y la Constitución, pues desde las décadas de los 70, finales de los 70 del siglo pasado, nos va diciendo eso. Pues nada, ¿no? Esto es pues no sé, como el rey no se puede hacer todo lo que le dé la gana, ¿no? Y si nos marcamos unas historias, ¿no? Pues el rey solamente puede, está exento de lo que firme por el poder legislativo o cualquier otro poder, ¿no? Pero si un rey mata a una persona, pues obviamente a ver, ¿no? Bueno, pues nos creamos una historia, incluso el Tribunal Constitucional, no, porque bueno, pues lo mismo pasa con esto, ¿no? Es un derecho fundamental que lo recoge nuestra Constitución española y tenemos que esperar hasta el 2016 porque ya la Unión Europea nos da un toque y ya en el 2018, a finales de 2018, pues ya sacamos la ley orgánica donde de alguna forma pues empezamos a regular un poquito en condiciones el tema de los derechos sobre los datos personales. Bien, hay que ser de alguna manera reconocer que sí, en el año finales, en el año 1900, o sea, 1992 teníamos ya una vuelta de tuerca importante que se dio para cumplir con el mandato constitucional, la ley que conocíamos como la LORTA. Yo recuerdo haber trabajado ya, haber hecho algún tema de protección de datos en un despacho de abogados y economistas en la década de los 90 del siglo pasado y para adecuar los protocolos, los procedimientos de materia de protección de datos de los clientes y de los trabajadores y de los colaboradores, pues para cumplir con la LORTA, ¿no? Posteriormente a la LORTA, en el año 1999, aparece la ley que ha estado hasta hace poco, e incluso, pues bueno, ahí anda todavía alguna que otra doctrina, dice que hay algunos artículos que todavía se tienen que cumplir, que no se tienen que cumplir. Bueno, ya sabéis mi opinión al respecto. La ley conocida como la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿no? Pero ya esta ley viene obligada un poco porque había una directiva, la 9546 de la Comunidad Europea y del Parlamento Europeo, que ya era relativa a esa directiva a protección de las personas físicas, en lo que era el tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos. Entonces, pues, porque teníamos que cumplir de alguna forma, transponer esa directiva en el ordenamiento jurídico español, nacional, pues surge la LOPD, ¿no? Sí, esta ley, coincido con el legislador, también supuso un hito importante en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España. Bajo mi punto de vista, ya esta ley, es decir, está muy bien la ley orgánica que tenemos, obviamente el reglamento europeo está muy bien, pero ya esta ley
decía cosas que lo que pasa es que nos montamos una historia pues, como para no cumplirla o para hacerlo así, pero había cosas que eran básicas, es decir, bueno, que ha tenido que llegar el reglamento europeo para otra vez traer las cabras al corral, ¿no? Pero que ya la Lorta inicialmente, ¿no? La filosofía de la Lorta y luego el OPD, pues bueno, que ya decían cosas que eran básicas, pero que fueron ninguneadas totalmente, ¿no? Como he comentado, la LOPD, un hito importante es la evolución de la regulación de los derechos fundamentales, de la protección de datos en nuestro país, y a partir de ahí, pues ayudó también la jurisprudencia generada en esta materia, ¿no? Procedente fundamentalmente de órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no? También tenemos reconocer el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como sabéis, antes estaba el 9546, que lo hemos comentado, ¿no? Bien, lógicamente hay legisladores que están más concienciados con otros, incluso la propia sociedad, ¿no? Los agentes sociales, pues empiezan a preocuparse y algunos de ellos, pues, oye, intentaban, pues, que ese el ordenamiento jurídico, reforzarlo para caminar hacia una regulación más lógica, más uniforme dentro de esa sociedad globalizada en la que estamos ya desde hace tiempo, ¿no? La Comisión Europea en el 2010 pues, sacó una comunicación muy interesante titulada Un enfoque global de la protección de datos personales de la Unión Europea, que fueron las mimbres o el germen para esa posterior reforma en el marco de la Unión Europea, que dio lugar en el 2016 al Reglamento Europeo en materia de protección de datos, ¿no? El último hito es ese, el reglamento que hemos comentado, 2016-679, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Este reglamento, como sabéis, derogaba el 9546, la directiva 9546, ¿no? ¿Qué pretendía el reglamento? Pues superar las piedras, ¿no?, que impedían esa armonización que pretendía la directiva 9546, ¿no? La transposición de la directiva por los Estados miembros se ha plasmado, según el legislador español, en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea, lo que en último extremo conduce a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta observación del legislador español es, cuando menos, preocupante, ¿eh? Se atiende a un aumento de los flujos transfronterizos. Esa globalización pues propicia, bueno, pues un movimiento de datos más allá de la frontera de los países, ¿no? Y a esto se añade pues los retos de esa rápida evolución tecnológica que hacen que los datos personales sean un recurso fundamental en esta sociedad de la información en la que estamos trabajando. Existen aspectos positivos, el legislador español nos habla de aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos, pues obviamente este marco, esta situación posibilita nuevos y mejores servicios, productos, por supuesto, hallazgos científicos o tecnológicos. Pero existen riesgos, ¿no? Porque esas informaciones sobre los individuos pues se multiplican exponencialmente, ¿no? Cada vez es más fácil acceder a los datos personales,
cada vez con el Big Data de turno es más fácil procesar, ¿no? Y tenemos datos, una huella nuestra en Internet bueno, que hoy en día pues te hacen el perfil tuyo al milímetro, ¿no? ¿Eh? Bien. De esta forma, el reglamento europeo lo que intenta es reforzar esa seguridad jurídica y esa transparencia, mm, a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia. Pero claro, recordar lo que decía el legislador español, ¿no? A finales de 2018, que había un mosaico ahí irregular, o sea, un mosaico de perfiles irregulares, ¿no? No sé yo si tiene razón el legislador español, pues ya el objetivo que pretendía el legislador europeo pues está haciendo agua, ¿no? Yo creo que hay un poco de razón en lo que dice el legislador español, pero también la norma europea es de un rango mayor que la normativa de cada uno de los Estados miembros para adaptar. O sea, que para eso ahí estarán los tribunales y la jurisprudencia al respecto, ¿no? Para retocar, reformar, matizar, ¿no? Esas interpretaciones de cada país. Bien. Vamos a... El principio de seguridad jurídica que hablaba el reglamento europeo en su vertiente positiva, como ya hemos comentado, obliga al Estado miembro de la UE a integrar ese ordenamiento europeo en el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Pero de una forma clara y pública para que permita el pleno conocimiento por los operadores jurídicos y por los propios ciudadanos. Por eso está la Ley Orgánica 3/2018 que estamos comentando su preámbulo. Y la vertiente negativa pues implica la obligación por los Estados miembros para eliminar, y aquí está el quid de la cuestión, aquellas situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el derecho nacional incompatibles con el europeo, depurando el ordenamiento jurídico. Yo creo, bajo mi punto de vista, que el trabajo del legislador español ha sido tarde, pero no ha sido tan malo, ¿eh? Por supuesto que todo ya veremos en la ley, cómo la criticaremos, pero que no, esa adaptación del reglamento europeo no ha sido tan negativa como algunos compañeros o expertos en este tema lo publican y escriben sobre el tema. Bajo mi punto de vista, todo es mejorable, pero también hay que reconocer los aspectos positivos que tiene la Ley Orgánica 3/2018. Tarde, pero bueno, ahí está, ¿no? Y ya estamos viendo que parte de los aspectos negativos criticados en su momento, por ejemplo, el tema electoral, de la ley electoral, pues se han ido pues regulando de una manera relativamente rápida en comparación con otras actuaciones históricas, ¿no? Bien, este principio de seguridad jurídica obliga al ordenamiento jurídico interno que sea incompatible con la UE, con el derecho de la UE, con el reglamento europeo, pues que quede definitivamente eliminada pues mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse, obviamente, ¿no? Bien. La adaptación al Reglamento General de Protección de Datos, sabéis que era que se tenía que realizar a partir del 25 de mayo de 2018, según se establecía en el artículo 99 del reglamento, ¿no? Que requería en suma pues, esa elaboración de una nueva ley orgánica que sustituyera a la LOPD, ¿no? Un apartado especial dedica el legislador en el preámbulo de esta ley orgánica a Internet, ¿no? Y poner en valor esa realidad omnipresente
en todos los ámbitos, sean personales, sean empresariales, sean colectivos, sean sociales, pues adquiere una importancia fundamental en la comunicación de las personas, ¿no? Ya, y esto lo considero interesante, ya en los años 90, conscientes del impacto que iba a producir Internet, los pioneros de la red propusieron elaborar una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Internet. Quiero decir que ya en el 1978 el legislador español, ¿no? los padres de la Constitución, pues voy a resaltar el punto 18.4, ¿no? Es decir, la ley limitará el uso de la informática para garantizar, o sea, ya el legislador español en el año 1978 decía, cuidado con la informática, ¿no? Salvando la distancia, la informática en su momento, y ahora estamos en Internet, pues también fue previsor, ¿no? 40 años antes, ¿no? Bien, en los años 90, los pioneros de la red de redes propusieron elaborar una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Internet, ¿no? Porque veían que eso era un tema muy sensible y profundo, ¿no? Hoy sí, hoy identificamos los riesgos que identificamos, obviamente, esos riesgos y oportunidades que el mundo de la red ofrece a la ciudadanía. Hay otros riesgos que todavía no los hemos identificado, pero que están ahí, ¿no? Lo que no cabe lugar es que corresponde a los poderes del Estado, a los poderes públicos, impulsar políticas que hagan efectivo esos derechos de la ciudadanía en Internet y que promuevan la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas. No, la transformación digital es ya una realidad desde hace mucho tiempo, desde hace ya, yo diría que desde principios de este siglo es una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro, tanto a nivel social como económico. Mira, aquí viene lo que he comentado de que los padres de la Constitución ya en el 1978 intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en la sociedad española, ¿no? Y en particular en el disfrute de los derechos fundamentales, ¿no? También el legislador, en este preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018 de la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, expresa que esa deseable futura reforma de la Constitución española pues debería incluir, ¿no? Además de los techos en cuanto al gasto público, ¿no? Impuesto por la Unión Europea, debería incluir entre sus prioridades pues la actualización de esa norma suprema a la era digital y específicamente elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Esto me gusta también bastante y aplaudo que el legislador, aunque sea aquí de pasada, pues lo ponga, ¿no? Pero claro, mientras llega esa reforma de la Constitución española, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tiene que poner en marcha, en este caso, por imperativo legal, porque le obliga la Unión Europea a transponer, o sea, en este caso a adaptar el reglamento europeo a nivel nacional, ¿no? La ley orgánica que estamos tratando trata de 97 artículos que están estructurados en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales, ¿no? El título 1, relativo a las disposiciones generales, pues regula el objeto, ¿no? Que no es otro que lograr la adaptación del ordenamiento jurídico español al reglamento 2016-679, completando pues sus disposiciones y establece también el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de los datos personales. Vuelve a recordarnos el artículo 18.4 de la Constitución española. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecutivo
y ejecución de ese derecho fundamental, ¿no? En segundo lugar, este título también, el objeto de la ley, puede garantizar los derechos digitales de la ciudadanía al amparo del 18.4 de la Constitución española. Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, cosa que en su momento la LORTA, la LOPD, el ordenamiento jurídico anterior no recogía, permitiendo a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. Bajo mi punto de vista, el ordenamiento jurídico anterior sí lo recogía, porque si de alguna forma no lo recogía explícitamente, había normas de rango superior que posibilitaba que los herederos pudieran hacerlo. Pero sin embargo, entrábamos ahí como el chiquito de la calza, y no puedo, y nos quedábamos ahí encajonados, ¿no? Yo, tengo compañeros abogados y abogadas que sí han expresado en los foros adecuados y han defendido los derechos del fallecido cuando era algo lógico y normal, a no ser que el fallecido dejara claro en su testamento o en su última voluntad, pues esto quiero de esta forma y de esta forma, y quiero que esto... Salvo eso, pues había ahí pero bueno, nos poníamos ahí, no puedo, y ya está, ¿no? Bueno, tiene que venir ahora la Ley Orgánica 3 de 2018, pero quieto, parado. Esto se va a hacer de esta forma. Estáis vosotros facultados, los herederos, para hacer esto. Pero bueno. También excluye del ámbito de la aplicación los tratamientos que se rijan por disposiciones específicas, otro algo lógico, ¿no? El título 2 trata de los principios de protección de datos, ¿no? No serán imputables al responsable de tratamiento siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin decir. Si el responsable del tratamiento adopta una serie de medidas razonables que tanto el reglamento de protección de datos como la ley orgánica, como los protocolos de funcionamiento lógico y normal en toda gestión administrativa o de funcionamiento comercial, mercantil, social, pues y la lógica encima de la mesa siempre, pues si hay unas brechas de seguridad, pues obviamente a ese responsable no se le puede imputar que haya hecho las cosas mal, ¿no? Sabéis que el riesgo cero no existe, ¿no? Entonces, no serán imputables al responsable del tratamiento siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, cuando hubiera recibido los datos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, o cuando lo tuviera un mediador o un intermediario, en fin, ¿no? También en este título se recoge muy expresamente el deber de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, todo esto lo veremos en las dos clases presenciales, y se alude específicamente al consentimiento, pero de una manera clara, expresa, no de aquella manera, que aquí sí coincido, o sea, la LOPD pues estaba ahí, divagaba, que bueno, que también se puede interpretar de que no, pero bueno, nos buscamos ahí el callejoncito para, bueno, no, aquí si ya me lo has dicho de una manera, no. Ahora no es nada de tácita, ahora tiene que ser expresa. Me tienes que autorizar sí o sí. Y si no me autorizas, sí o sí, me pones aquí en esta casilla de tu propio puño o letra o de tu propio clic del teclado vía la dirección IP donde tú estés. Me pones esto, nanay, de la China, ¿no? Entonces, consentimiento claro y afirmativa, ¿no? Que conste de manera específica e inequívoca, y se mantienen los 14 años de edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento. Bueno, se regulan una serie de habilitaciones legales
para el tratamiento fundada a esta habilitación en el cumplimiento de una obligación legal, exigible al responsable. Es decir, yo tengo que dar tus datos a la agencia tributaria porque, no sé, porque una factura o me has comprado más de 3.000 euros y lo tengo que meter en el declarativo en el 347 anual de declaraciones de ingresos y pagos superiores a esto, pues tengo que, aunque tú seas una persona física, tengo que dar, es por imperativo legal, aquí no me puedes tú negar que no, o sea, eso está siempre, ¿de acuerdo? Eso lo veremos también. Y bueno, se podrán imponer condiciones especiales al tratamiento cuando se derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal. Es decir, esto es de cajón, ¿no? También que lo diga el legislador, pero esto es algo de cajón. Por otro lado, que ya estaba también en la LOPD, incluso en la LORTA, ¿no? Se mantiene la prohibición de consentir tratamiento con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos. Lo que no impide que los mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos derivados previstos en el reglamento, ¿no? Pues, nos dice el legislador empleando, por ejemplo, lo de las listas negras de sindicalistas, bla, bla, todo esto. El tratamiento de categorías especiales consagra el principio de reserva de ley. Dicha previsión solo alcanza las disposiciones que pudieran adoptarse en el futuro, o sea, no solo alcanza, perdón, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes. ¿De acuerdo? Bien. El título tercero, derechos de las personas, ¿no? Adapta el derecho español al principio de transparencia en el tratamiento de datos por parte del reglamento europeo que regula ese derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y que recoge la denominada información por capas. Primera capa, y si la segunda capa, vete aquí, aquí aquí está esto, no todo eso, ¿no? Eso se ve gráficamente, veremos cuando analicemos algunas páginas web, ¿no? Y veremos cómo el tema de las capas gráficamente queda interesante. Tema de la videovigilancia, la instalación de dispositivos de almacenamiento, las cookies, facilitando al afectado la información básica, si bien indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información, ¿no? Es decir, no puede, si tengo obligado a informar en un correo electrónico, en el pie del correo electrónico, meto un link, oye, si quieres más, vete aquí, ¿no? Y si quieres esto, vete aquí. Si quieres la protección de datos, vete aquí. Una serie de links, por ejemplo, pues eso hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Bien. Y en este título también se contempla los derechos de acceso, de rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación de tratamiento y derecho a la aportación. El artículo 4, ya al final, creo, bueno, todavía quedan algunos títulos. El título 4 recoge esas disposiciones ya de casos concretos, ¿no? Una serie de supuestos que no son números clausos, es decir, que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos de datos, ¿no? Vale, la licitud de otros tratamientos. El artículo 5 se refiere al responsable, el perfil del responsable de los datos y del encargado de tratamiento de los datos, ¿no? La novedad se encuentra en que pasamos de un modelo basado en el control del cumplimiento, esa es la interpretación que dice el legislador, como sabéis yo tengo mi opinión propia en este aspecto, pero pasa del control del cumplimiento de la normativa o el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, se pasa de ese control del cumplimiento al principio de responsabilidad activa, que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de datos
los datos personales, para a partir de dicha valoración, de dicha evaluación, adoptar las medidas que procedan. ¿Veis? La gestión del riesgo. Evaluación de los riesgos, en este caso, en materia de protección de datos. Estamos en modo compliance, pero para el caso específico de la norma del ordenamiento en materia de protección de datos. En este título 5, pues se establecen cuatro capítulos que están dedicados a medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado de tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos, a los mecanismos y a los mecanismos de autorregulación y certificación. La figura del DEP, el delegado de protección de datos, adquiere una destacada importancia. Bien, vale, de acuerdo, se regula un poco mejor, pero antes también teníamos que tener un responsable de protección de datos en nuestras empresas, en nuestros negocios, ¿no? Unas veces pues era el propio administrador de la empresa porque el negocio era pequeñito, pero otras veces había unas personas que estaban ahí, ¿no? Y de alguna manera eso se insinuaba en el ordenamiento jurídico anterior, que también estábamos como dejándolo ahí pasar. Bueno, ahora el DEP, Delegado de Protección de Datos. La ley orgánica, como puede ser de otra forma, parte de lo que ya el reglamento, pues ese principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario. Entonces, quitarlo de la cabeza. No, es que no es yo. No, a ver, puedes tenerlo. Obligado por ley, sí tienes que tenerlo, pero puede que estés en una serie de casos que sea voluntario. El delegado de protección de datos ya nos dice, nos advierte el legislador en el preámbulo, puede estar o no integrado en la organización de responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica. Es decir, puedo tener mi DEP dentro de mi estructura como un trabajador por cuenta ajena o puedo ser un servicio exterior que contrate, ¿correcto? Bien. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. Ya no hay vuelta de hoja. La agencia española, la APD, pues mantendrá una relación pública actualizada de los delegados de protección de datos accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia, un DEP, veremos como, bueno, no, es que para ser delegado de protección tengo que estar certificado. Oiga, si usted es ingeniero en informática, tiene un máster tal, tiene una experiencia, pero ¿cómo que usted va a tener que estar certificado por una agencia de certificación? No, usted tiene currículum suficiente, tiene usted una solvencia técnica suficiente y usted, es más, es que usted tendría que estar dando formación a otros y certificando usted, no sé si me expreso. Entonces, pero ahí se corren por ahí unos bulos que, bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, que lo que tiene que tener es solvencia técnica. Y dado un caso, pues mira, yo soy experta en arte, soy experto no sé, en agricultura. No tiene nada que ver, en principio, a priori, presuntamente, con la gestión de datos. Pero mire, estoy certificado por esta empresa, por esta entidad certificadora, de que puedo ser delegado de protección de datos. Vale, entonces sí. Pero oiga, usted es abogado, economista, ingeniero en informática, esto, lo otro, tal y cual. Ha tenido usted experiencia, ¿no? Como algunos de nosotros que llevamos 20 años trabajando el tema de protección de datos, y ahora usted me va a obligar a mí a hacer una certificación. No, yo tengo que demostrarle la solvencia técnica mía, ¿no? Mi currículum, mi historial profesional. Y a partir de ahí, pues obviamente, si es razonable, pues yo puedo ser delegado de protección de datos, ¿no? Bien. Ojo, el cargo no podrá, si es un cargo a nivel interno, trabajado por cuenta ajena, en plantilla, en nómina, no podrá ser removido, salvo que meta la pata o tenga una negligencia grave, ¿no? Y que la importancia del DEP, ¿no? Que como, oye, para solucionar las reclamaciones que el interesado el afectado, pues pueda reproducir ante él
esa reclamación que no sea atendida ni por el responsable o por el encargado del tratamiento, ¿no? El título sexto, perdonadme, el título sexto, el título quinto, el título sexto, pues todo lo relativo a las transferencias internacionales de datos, el título séptimo a las autoridades de protección de datos, es decir, establece el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y luego de alguna forma también, bueno, y las comunidades autónomas que pongan en marcha algo, pues también se tiene que regular vía partit, tiene que cumplir el título séptimo, ¿no? El título octavo, procedimientos en caso de una posible vulneración del ordenamiento en materia de protección de datos, ¿no? Se establece un sistema novedoso y complejo que evoluciona hacia un modelo de ventanilla única, me parece interesante, autoridad de control principal y otras autoridades, procedimientos, en fin, todo eso. Lo veremos porque aunque es un pelín tedioso, pero también necesitamos saberlo, ¿no? Bien, el título 9, régimen sancionador. No tengo que decir nada más. Sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permiten un amplio margen de apreciación. Y el título 10, reconocimiento y garantía de un elenco de derechos digitales a los ciudadanos, neutralidad de la red, acceso universal, los derechos de seguridad, educación digital, los derechos al olvido, a la portabilidad, al testamento digital, y ocupa un lugar relevante el derecho a la desconexión digital, en el marco del derecho a la intimidad, en el uso de dispositivos digitales, en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet, ¿no? Finalmente, pues esa garantía de la libertad de expresión y el derecho a aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales, en fin. Luego están las disposiciones adicionales que tratan cuestiones como pueden ser las medidas de seguridad en el sector público, la protección de datos y transparencia de la información, de esa información pública. Y en las disposiciones transitorias, que entre otras, pues el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Y bueno, y pare usted de contar, ¿no? Bueno, familia, pues espero que esta lectura o este repaso del preámbulo de la ley orgánica nos sirva de tapita introductoria para las dos clases presenciales centradas en la ley orgánica 3/2008 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Nos vemos en el siguiente tutorial.